Bienvenidos a la segunda temporada. Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecho por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, de Sabina Berman. Una obra que habla acerca de las diferentes perspectivas que todos podemos tener acerca del mismo caso Dora. Tres Freuds hablando acerca de lo que ocurrió en uno de los primeros historiales del padre del psicoanálisis. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola amigos de Sherezades, olea, André. Muy bien, pues creo que vamos a dar inicio esta vez a una segunda temporada de Sherezades y entonces se nos ocurrió, Adri y a mí, les platicamos que esta vez vamos a estar comentando teatro, ¿no? Para dejar descansar un ratito la narrativa. ¿Tú cómo estás, Adri? Estoy bien, la verdad es que descansada por fin, después de un fin de semana loco, pero muy bien, ahora estoy bien. Y pues estoy contenta porque a mí me gusta muchísimo el teatro, me encanta, no sé quiénes de ustedes que están escuchando han tenido la oportunidad de leer teatro, pero a mí me hace sentir que estoy ahí y que estoy en la conversación y que soy parte de, porque pues es puro diálogo y además es muy específico las acotaciones, las didascalias de cómo es el escenario, qué están haciendo, qué gesto están haciendo los personajes. Entonces, para mí es muy vivencial el teatro, así que me gusta bastante. También creo que el teatro, bueno, cuando vamos a verlo, pues es toda una experiencia maravillosa, ¿no? Una lástima que mucha gente no lo vea y que sea tan caro también. Pero entiendo por qué es tan caro, porque si fuéramos más los que vamos a ver al teatro, sería más costeable, ¿no? Entonces entiendo perfecto por qué el precio lo vale. Y bueno, pues hoy les vamos a hablar de Sabina Berman, de una escritora más aquí en Sherezades. Entonces, eh, ¿qué hay de Sabina? A ver, les voy a contar, creo que es nuestra segunda autora viva. Creo que la primera fue Mariana Enríquez, si no mal recuerdo. Y pues mira, a pesar de que yo había escuchado el nombre de Sabina Berman y que tal vez muchos de los que nos escuchen, o sea, nuestros amigos, y esperemos que otras personas, probablemente también la ubiquen porque sí es un personaje activo en la cultura mexicana, en la política, sí tiene una aparición en la televisión. Y entonces a mí me resultó sorprendente conocer esta faceta tan prolífica, ¿no? O sea, porque resulta que esta mujer no solamente hace estos programas en televisión acerca de la cultura o acerca de los distintos políticos, sino que es alguien que escribe narrativa, que también es poeta y es guionista, ¿no? También tiene algunas cosas en cine. Entonces, pues nada, esta mujer es de 1956, ella es hija de exiliados, de judíos, pues. Descubrí que estudió dos carreras, entiendo, es psicóloga y estudió letras en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, desde entonces es una colaboradora activa en El Financiero, El Zaguán, la Semana de Bellas Artes, Letras Libres, en su momento Uno más Uno, Punto de Partida siempre. Fue becaria del FONCA en 1993 y aquí está, fue becaria en teatro justamente, ¿no? Tengo que ganó con la obra que vamos a realizar el día de hoy, obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón en 2001, ¿no? Además de que esta obra que vamos a revisar hoy obtuvo otros premios, ¿no? El de la Asociación de Cronistas y Periodistas, el Mejor Actor y Mejor Dirección, el Premio Bravo 2001, o sea, entonces es alguien bastante premiada y reconocida también, ¿no? En su faceta de guionista, como guionista de cine, pues, tiene algunas películas que estoy olvidada. Ya, Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que creo que es como de este cine así tipo de Ariel o tipo de los 90s que podríamos ubicar un poquito más, ¿no? Y como persona, me eché algunas entrevistas de ella, justamente una con la hija de Paco Ignacio Taibo, y
Y me parece importante comentarles cómo se define ella misma, ¿no? O cuál es la creatividad que ella encuentra en el teatro. Ella dice que es alguien que le gusta el trato humano, ¿no? Y qué cosa más humana que pues explorar el teatro y cómo interactuamos y demás, ¿no? Dices, a mí es alguien que, por eso me gusta entrevistar, ¿no? O sea, no me gusta como lo predeterminado, sino el trato humano, porque en realidad, ella dice, es bien fácil que a mí en el Twitter me pongan maldita white chican, por ejemplo, ¿no? Y ella dice, y a mí eso me da una risa, qué bueno que sea así, porque ellos ni me conocen, o sea, ellos no, o sea, yo soy exiliada, hija de judíos, o sea, ellos no me conocen, pero eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo los está impactando, algo estoy comunicando, algo ocurre, ¿no? Que entonces se está dando esta interacción. Puede ser ese polo tan intenso, pero también la comunicación que puede tener con los escritores, con los periodistas, con los políticos. La definen también algunos pues como una mujer muy valiente en el periodismo actual, eh, y de las pocas personas que tratan de mostrar pues el periodismo más verdadero. No sé si eso puede hacer o no puede hacer en el México actual, ¿no? Pero bueno, sé que es un poco cuestionable. Evidentemente es alguien que se dice de izquierda, pero que también le interesa mucho hablar acerca de pues el problema en México de la oligarquía. Para ella ese es un problema tanto de izquierda como de derecha. Dice, yo no puedo entender que en México 300 y pico familias, que son el equivalente a 10 cuadras de Iztapalapa o menos, tengan todo el 90 y tantos por ciento del dinero y los demás, pues es el 90% del dinero en México, cuando en realidad en estadísticas el 90% es el pobre y el 10% es la gente que tiene acumulado este poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, para mí eso es algo que hay que poner los medios, en Twitter, en televisión, en los canales que yo pueda, ¿no? Entonces cuando yo descubro su biografía y me doy cuenta de lo prolífica que es, me llama mucho la atención, ¿no? Porque entonces salí del estereotipo de, pues la señora que habla de política en TV UNAM y después en televisión abierta, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció interesante, es alguien que no conozco, que nunca había leído y bueno, va a ser muy interesante comentar esta obra que propuso Adri para el día de hoy, con el cual iniciamos segunda temporada, que es Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud. Sí, bueno, pues entonces vamos a comentar esta obra. Esta obra, pues, es básicamente como darle esta vista al caso Dora, ¿no? De Freud. Bueno, comienza la obra, hay 3 Freuds, lo cual se me hace súper interesante, también ya en cuestiones, estábamos hablando en la temporada anterior, en el último episodio, de estas voces que se presentan en un texto, y aquí vemos una voz, bueno, vemos 3 voces de lo que pensamos el mismo personaje, ¿no? Y cómo está dialogando consigo mismo sobre qué es lo que está diciendo. Me parece interesantísimo esto a nivel narrativo. Pero bueno, empieza Freud contándonos, ¿no? Que en 1899 llegó el señor F. A contarle que pues, era un señor pues, bien adinerado de Viena y demás, pues a contarle que su hija Dora es muy inteligente, pero que se acaba de volver loca, ¿no? Y de así, pues como que se acaba de volver loca, no, pues lo que pasa es que yo tengo muy buena relación con la señora, pues con una señora, ¿no? Y con su esposo, ¿no? Y ella cree que esta señora y yo somos, amantes, ¿no? Y pues no es así, o sea, es lo primero que dice, ¿no? No es así, pero mi hija me dice, no, si no la dejas yo me voy a matar y pues la encontré queriéndose suicidar y pues la bofeté y ella usa un lenguaje sumamente vulgar, no sé qué. Entonces Freud empieza a atender a Dora y Dora pues es una chica que es muy curiosa y es muy inteligente y ha leído bastante sobre sexualidad. Entonces, pues no es como que no tenga pelos en la boca, lo que pasa es que sabe lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, al saber lo que está diciendo, pues lo dice,
¿no? Freud, pues de alguna manera empieza a estudiar su caso, ¿no? Y Freud dice, bueno, es que es imposible no hablar de sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de neurosis, pues tenemos que hablar de sexualidad. Y entonces empieza a decirle que el esposo del amante de su padre la besó. Dora, desde ese momento, empieza a tener tos, empieza a desarrollar asma y empieza a alterarse bastante cuando presencia alguna actividad sexual o cuando recuerda el beso que le dio, ¿no? Entonces, Freud le empieza a decir, bueno, es que sentiste excitación y ese hormigueo se te fue a la garganta y pues por eso es una tos y pues por eso es asma, o a lo mejor cuando viste a tu padre haciendo sexo oral a su amante, pues también se te vino porque sientes un poco de repulsión, ¿no? Entonces Dora, pues lo escucha, ¿no? De repente empieza a hacer esto pues, de la transferencia, ¿no? Y a ponerlo así en lugar a Freud, a su papá en el lugar de Freud, le dice a Freud, pues que tú te pareces tanto, ¿no? A él. Pues ya, sigue, digamos, ahí en la terapia. El papá como que dice, bueno, es que a mí me han dicho que a veces los pacientes de Freud ni mejoran, más bien que empeoran y se enferman más. Entonces le pregunta al amante de su hija, oye, ¿esto es cierto? O sea, ¿tú te besaste con mi hija? ¿No? Y el amante, el esposo del amante le responde muy bien, pues desde mi punto de vista le dice, es que eso no importa, es que tú decidiste quién tenía la culpa, tú decidiste quién mintió y tú enviaste a tu hija a un loquero porque tú decidiste que esto no era cierto, ¿no? Bueno, eh, sí, evidentemente el padre tiene una relación con esta mujer, ¿no? Él y el esposo de la mujer lo sabe y tienen ahí bueno, son personas que podríamos pensarlos a lo mejor como libidinosas o promiscuas o simplemente humanos, ¿no? Que se conocen y tienen relaciones entre ellos, ¿no? Pero bueno, eh, Dora pues se va a ir a estudiar, ¿no? A la universidad se va a ir a estudiar finanzas, pero pues el papá dice, bueno, hasta que no te cures, pues yo no te puedo dejar ir, ¿no? Pero ella va a escapar porque dice, bueno, yo no me voy a quedar aquí y le dice a Freud, ¿sabes qué? Pues gracias por todo, pero pues ojalá que me hubieras, pues que nos hubiéramos entendido, ¿no? Pero me voy. Entonces Freud así se empieza a desesperar y le dice, no, 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 es que no te puedes ir así, piensa, a ver, piensa en que tú te pudieras casar con este hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando piensas en eso? Y Dora así como de, güey, no, no, o sea, solamente me voy a ir. Hay un personaje que también aparece en el texto, que es un personaje pues sumamente interesante, ¿no? Que se llama, ay, se me fue no, no es esta, ay, Lu. Lu Andrea Salomé, ¿no? Y pues Freud, o sea, al mismo tiempo que están como que comentando cosas en las sesiones, Freud y Dora, hay intervenciones también de Lu que nos hacen pensar bastante en cómo está conceptualizando Freud esto que está pasando, ¿no? Desde dónde lo está conceptualizando. Porque, bueno, pues ella dice, pues claro, ¿no? O sea, ¿por qué a Dora les tiene que pasar esto por la envidia de no tener un falo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser esa la respuesta, ¿no? Algo bien interesante es que el mismo Freud le dice a Lu, tú no pareces mujer, ¿no? Y por eso, porque no pareces mujer, quiero que tú estés muy en contacto con Ana Freud, ¿no? Que es la hija, ¿no? Quiero que tú seas su mentora, quiero que tú seas su modelo, ¿no? Total, pues Dora se va, escapa, y en el tren se encuentra al señor ¿no? Que por el que ella pues siente repulsión, o sea, es lo que ella siente en realidad, ¿no? No es como que le envidie nada a nadie, o sea, simplemente pues al señor K, que es el esposo del amante de su padre,
pues ella no quiere, ¿no? No quiere estar con él. Entonces él se le encuentra, que es que se le encuentra en el tren y le empieza a decir, es que ándale, es que yo quiero estar contigo, yo me quiero casar contigo porque tu inocencia, o sea, otra vez, ¿no? Una idealización ahí de la mujer, ¿no? Es que tu inocencia me encanta, quiero estar contigo, la besa y le da un ataque de asma, ¿no? A Dora. Pues ya, o sea, digamos que pues cambiamos, ¿no? De la escena y pues ya aparece por ahí un poquito, unas cuantas apariciones de Jung, de Otto Rank también. eh, pues sí, pues que hay puro hombre, ¿no? Ahí en el círculo psicoanalítico, ahí comentando. Y Dora, ya después de unos años, pues llega con Freud, ¿no? Y le dice que ya se casó, que es mamá, que tiene un hijo, que es hombre. Freud se alegra, ¿no? Le dice, pues qué bueno, y ojalá que ya hayas madurado, ¿no? Y ella dice, bueno, pues mi marido me es infiel, o sea, lo mismo de todos, de la misma historia de todas, ¿no? Y Freud le dice, bueno, yo no te puedo atender, no tengo tiempo. Y ella le dice, es que yo quiero que me atienda usted, ¿no? Y Dora le pide perdón a Freud, ¿no? Le dice que le falló a él, que le falló a su papá, que le falló a todas, que a sí misma se falló, que enloqueció de soberbia. Este final, la verdad es que me dejó pensando bastante a mí, ¿no? Eh, y la última línea que tiene Freud, después de haber tenido este reencuentro con Dora, y que Dora le pidió perdón por por haberle fallado, Freud dice, una felicidad general y difusa es el signo de la buena adaptación. Y pues sí, ¿no? Bueno, supongo, como dice él, general y difusa, ¿no? Y bueno, pues ahí termina este texto. Y a mí me llamó mucho la atención. O sea, es que pienso, ¿no? O sea, ¿cómo no lo había visto antes? O sea, me hizo pensar como, ¿cómo no lo había visto antes? Porque, bueno, aquí Liz es la especialista, ¿no? En esto. Bueno, a mí me gusta mucho el tema y me llama la atención y tengo algunas cosas ahí que he leído, pero bueno, no le sé bastante, ¿no? Hacia el psicoanálisis, pero yo sé que pues empieza por la histeria, ¿no? Que se empieza porque dicen, no, pues es que la histeria y la mujer histérica, y además la histeria viene de histerion, que significa útero en griego, y entonces está en la mujer. Y entonces es como que el motor es una mujer de todos esos estudios, pero en lugar de estudiar a la mujer, es que la mujer no es hombre, y por eso es así, porque no es un hombre, ¿no? Entonces yo me quedé de verdad en insomnio total, tratando de pensar cómo extrapolo esto que acabo de leer a otras teorías, ¿no? ¿Existe? Y si sí, ¿cómo existe? ¿No? Si existe en Lacan, si existe en Rank, o sea, ¿cómo existe? ¿De qué manera? ¿No? Y bajo qué teorías hemos sido estudiadas durante, pues, pues muchísimo tiempo, ¿no? Y desde dónde, pues una que va a terapia desde hace media vida, pues desde dónde he estado yendo, desde dónde me han estado ayudando, ¿no? Entonces, bueno, otra crisis más aquí en Sherezades. No, calma. Está curioso que es el primer texto de la segunda temporada. Eh, yo lo que rescataría de la obra, como en primer momento, tal vez sería pues el ejercicio creativo de replantearse lo que implicó el caso Dora, ¿sí? Pues darle voz bueno, ¿y qué habrá dicho el señor K? ¿Y qué habrá dicho la señora K? El ejercicio de poner a personas que igual históricamente no se hubieran conocido, siempre me parece un ejercicio muy interesante. Pero debo decir que yo no estoy de acuerdo con Sabina Berman en muchas cosas. Para empezar, en la manera de plantear al personaje principal, ¿no? Porque a mí me parece que es una caricatura, ¿no? O sea, a la medida que yo iba leyendo el texto, si yo no conocía nada, yo diría, bueno, qué estúpido el Freud, cómo puede hacer esas asociaciones tan forzadas, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que, pues,
no suele ser así en el caso Dora, ¿no? O sea, hay varios elementos que va construyendo Freud para poder dar ciertas respuestas a Dora, ¿no? No solamente asociaciones como tan forzadas, ¿no? Y otra cosa que es una absoluta realidad es que, bueno, la manera en que ahora se trabaja actualmente en psicoanálisis, pues tiene muchas aristas y muchas relecturas. Como para dar un ejemplo, no sé, los que ahorita estudiamos literatura, ¿no? Pues hay muchas teorías, muchas corrientes, no seguimos trabajando desde Aristóteles o Quintiliano, ¿no? Y Claro. sin embargo, es nuestra base en muchos momentos para entender cosas clásicas, ¿no? Y lo que es cierto es que pone Sabina Berman es que a Freud no le dio para poder hablar de lo femenino. Eso es algo que sí o sí, muchísimos lo van a entender y a postular. Porque, bueno, Freud va a hablar más del padre, porque sus hijos están más con el padre, ¿no? Pero en realidad él empieza a hablar de lo femenino hasta que se muere su mamá. No puede hablarlo antes, ¿no? Y él tiene claro que es un sesgo, ¿no? Y entonces del grupo de los primeros psicoanalistas, pues tuvo a Andrea Salom, que va a hablar de la pulsión de muerte, y después otras personas son las que van a abrir el campo del psicoanálisis y el feminismo, ¿no? Melanie Klein, Luz Irigaray, van a empezar a hablar como a Cristeva, ¿no? Ahora que es más cercana a nuestro contexto. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, con todo lo anterior, lo que quiero decir es que la manera en que ilustra el trato que le da Freud a esta Dora, pero para nada tiene que ver con la escucha actual de alguien que va a psicoterapia o a psicoanálisis, pero para nada. Por ejemplo, ¿no? Esta última frase, ¿no? De que la felicidad como símbolo de adaptación. Yo lo pensaría dos veces porque el psicoanálisis todo lo que busca no es la adaptación. Jamás sería la adaptación, ¿no? Porque es subversivo en su propia naturaleza, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, claro, eso que el caso Dora es así como tan importante en la historia del psicoanálisis porque Freud dice la cagué. Y la cagó porque, bueno, y en realidad era un autor que, pues yo me pongo a pensar, que podía decir hoy, no sé, los unicornios son verdes, seguir haciendo su observación y después decir, años después, no es cierto, me equivoqué, ahora son rosas, ¿no? Y eso, pues, implicaba una serie de respuestas, de críticas, porque también él tenía un gran interés de posicionarse, ¿no? En el mundo de la ciencia y en el mundo intelectual, ¿no? Yo hasta pensé, pues sí, o sea, Sabina Berman lo tuvo que poner 3 Freuds porque no es el mismo Freud todo el tiempo, ¿no? Y porque de verdad, pues esta cosa aspiracional que por supuesto que sí tenía Freud, pues sí, estaba intensa, ¿no? Pero a lo que voy yo con que ahí Freud la cagó fue porque el psicoanálisis para muchos no solamente es hacerlo consciente o lo inconsciente, sino que hay un descubrimiento grandísimo, que es la transferencia. Y eso lo descubre con Dora. ¿Cómo lo descubre? Porque él no se da cuenta que Dora ha transferido cosas sobre él, ¿no? Y no sabe qué hacer con ellas, no sabe cómo no repetirle la misma historia, no sabe cómo devolvérselo de otra manera para no terminar siendo lo que el papá o lo que el señor K, ¿no? Y esa es una de las cosas más importantes en psicoanálisis, ¿no? Porque tú vas con la idea de poder editar una segunda vez o varias veces una experiencia que fue traumática. Y el gran trabajo del terapeuta, en la medida de lo posible, pues es no repetirle y ser capaz de devolverle, de deglutirle, de transmitirle y utilizar eso que te está transfiriendo, pero para no repetirle, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí Freud no lo ve, ¿no? Y Freud, tiempo después, escribe sobre Dora, él dice, esto es un error, es más, fue una cosa muy chiquitita, ni siquiera fue un análisis tan largo, y yo me equivoqué. Pero eso me permitió a mí darme cuenta que las personas transfieren sobre nosotros o sobre la persona que es el médico las imágenes o la manera en que se relacionaron
con los objetos principales, que generalmente son los cuidadores primarios, ¿no? Y eso es una herramienta curativa. Pero dice la cagué. ¿No? Que es algo que vuelve a poner Sabina Berman, ¿no? Pues sí, la regó, no supo qué hacer, ¿no? Nada más que quisiera decirles que después de eso, pues Freud sí lo utiliza, ¿no? Como herramienta. Y finalmente, como esta idea que repite la obra de no tienes pene, bueno, es que en la teoría no solo está castrada la mujer, sino también está castrado el hombre. O sea, la castración es una cosa simbólica donde nosotros estamos en falta, ¿no? Donde buscamos el conocimiento, buscamos de alguien que nos apoye porque no sabemos cómo completar algo. Es decir, el ser humano necesita de alguien más y estamos en falta, pero es algo simbólico. O sea, no solamente la mujer, también el hombre. Nada más que eso, pues no se dice ni se sabe. También había hombres histéricos, ¿no? Y bueno, por supuesto que el mismo término de atribuírselo a la histeria y a que es algo del útero y demás, pues por supuesto que dio pie a trabajos actuales en el psicoanálisis feminista a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué utilizar ese término que por supuesto que nos ha marcado y nos hace replantearnos al día de hoy, ¿por qué no? Eso sigue estando en pie, ¿no? O sea, hay muchísimas psicoanalistas que hasta la fecha pues lo siguen pensando. Y ya, o sea, creo que hasta ahí, o sea, más bien yo tenía como una respuesta a Sabina Berman de no, por supuesto que no es así, ni fue así, aunque entiende el ejercicio creativo, por supuesto. Y no entra en crisis existencial, sino, no es la misma que tú, sino al contrario, porque a mí lo que me ocurre frecuentemente es, ¿me puedes pasar un contacto de alguien con perspectiva de género? Y yo digo, pues es que alguien te va a... Por supuesto que los hay, y sí hay psicoanálisis con perspectiva de género, pero también me pongo a pensar, es que en el grueso de la población, pues tampoco se dice que es por esencia subversivo y que quien te escuche de verdad va a tratar de escucharte sin prejuicios, ¿no? Y que esa idea es una caricatura que yo tendría que preguntarme hasta la fecha por qué se ha hecho esa caricatura, ¿no? O que Freud no hablaba y no decía, no manches, le daba galletitas a sus pacientes, tenía el perro ahí al lado, les ponía la cobijita, pero se ha hecho una caricatura, ¿no? Por algunas prácticas gringas o de sus hijos posteriores, hijos teóricos, ¿no? Pero bueno, ya me fui. ¿Tú qué piensas, Adri? Estoy viendo hasta el minutero y hasta estuve hablando más, perdóname. No, está bien. No, pues sí, me tranquiliza lo que me dices. Ya, gracias. Esto fue muy, muy aliviador para mí, escucharte, porque sí, tienes razón. Había olvidado lo simbólico y lo de la falta, ¿no? Solamente me fui como por lo literal y dije, válgame el Señor. Pero bueno, me gustó la obra, como dices tú, que este ejercicio que hace Berman de poner a tres Freuds, ¿no? En sus momentos, ¿no? Distintos. También sé que pues a quien le interesa, pues hay que leer pues la obra completa, ¿no? O sea, o al menos en diferentes momentos, ¿no? De su obra, para poder como entender otras cosas, pero pues también tan prolífico que bueno, es complicado. Pero bueno, pues esperemos que lean a Sabina Berman. Si no es pues otro de sus textos. Ya les dijo Liz que tiene muchísimos más y de otros tipos. Y pues bueno, pues eso sería todo. Disfruten. Adiós. Y en la siguiente noche de estas 1000 compartiremos con ustedes Confesiones de Sor Juana Inés de la Cruz de Margarita Ureta.